Actividad 5 de Estadística. Gloria Marcela Urbano, Corporación Universitaria Iberoamericana. Punto 1. Con un grupo de personas de la empresa S.A. se buscó encontrar la cantidad de errores que cometen al diligenciar formatos contables. Los resultados son los siguientes, son los que están aquí en la tabla. Pregunta 1. ¿Cuál es la población, muestra y variable? ¿Qué tipo de variables se estudia? Bueno, la población son los trabajadores de la empresa S.A., la muestra es el grupo de personas seleccionadas por la empresa y la variable es el número de errores, y esta variable es de tipo cuantitativa discreta. Pregunta B. ¿Qué medidas de tendencia central tienen sentido calcular en este caso? Bueno, las medidas de tendencia central que se pueden calcular en este caso son la mediana y la media. La mediana para encontrar un punto medio que no sea sesgado, y la media para conocer el promedio de errores cometidos. En la C se nos pide calcularlas. Para la mediana necesitamos organizar los datos de manera ascendente, o sea, de menor a mayor valor. Después de organizarlos, vamos tachando un número de cada extremo de la serie o cadena que hemos armado, hasta quedar con los dos números centrales, debido a que este número de datos es par. Entonces, tenemos 5 y 8. Para sacar la media simplemente sumamos 5 más 8 y lo dividimos entre 2. Y tenemos que la mediana es 6.5. Para la media se requiere un cálculo simple. Simplemente se suma la cantidad de datos y se la divide entre el número de datos que haya. En este caso hay 6 datos, entonces la suma nos da 43, dividido entre 6, 7.1. Pregunta D. ¿Se puede calcular alguna medida de posición? Porque sí se puede calcular la medida de posición de cuartiles, y esta se puede calcular debido a que al tener unos números puntuales se puede sacar el porcentaje y encontrar posiciones. Entonces, en este caso sacaremos los cuartiles. La fórmula de los cuartiles es Q sub k igual a k por n sobre 4, donde k es el número del cuartil, n la cantidad de dígitos o datos y 4 es la constante. Entonces esto nos arroja un resultado con el cual buscamos la posición del número. En este caso nos arroja 2, entonces vamos a la posición 2 y encontramos que el resultado o el valor del cuartil 1 es 4. De igual manera se realiza para el cuartil 2 y para el cuartil 3. Segunda pregunta. Los ingresos anuales en millones de pesos de ciertos empleados son. Aquí tenemos ya los ingresos debidamente ordenados. Y tenemos la pregunta, sin agrupar los datos, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? Bueno, las medidas de tendencia central son la mediana, la media, y en este caso aumenta la moda porque tenemos números repetidos. Para la mediana hacemos el mismo procedimiento que el anterior. Entonces ya sabemos que tachamos todos estos por acá y todos estos por acá. Dejamos los dos números centrales, sumamos y dividimos, en este caso entre 10, debido a que hay 10 dígitos o 10 datos, y el resultado que nos arroja es de 3,6 para la mediana.
Para la media simplemente hacemos la suma de todos los datos y lo dividimos entre el número de datos que hay. Para una media o promedio de 8,67. Y para la moda simplemente observamos los números que se repiten. Dado el caso de que hubiesen más números que se repiten, se toma el que más veces se repita. B. ¿Cuál medida de tendencia central es la más apropiada para presentar los ingresos anuales? Bueno, la medida más apropiada es la media, debido a que esta representa un promedio de los ingresos anuales totales de los empleados y nos arroja un número exacto. C. El 75% de la población está por debajo de qué ingreso. Para hacer esta necesitamos utilizar los cuartiles. En este caso utilizamos el cuartil 3 debido a que este representa el 75%. Hacemos el reemplazo y tenemos como resultado nos da la posición 8, entonces nos vamos o nos dirigimos hacia la posición 8. Aquí tenemos la posición 8 y este es el valor que toma el cuartil 3, lo que quiere decir que el 75% de la población o de los empleados tiene un salario anual por debajo de los 6.5 millones. Pregunta D. El 30% de la población está por debajo de qué ingreso. Bueno, ahora nos pide que encontremos el 30% que está por debajo. Entonces, en este caso no podemos utilizar cuartiles porque los cuartiles van 25, 50 y 75%. Entonces, en este caso podemos utilizar los deciles. Su fórmula es parecida a la de los cuartiles. Simplemente cambia el número entre el que dividimos. Como dice su mismo nombre, deciles viene de 10, entonces se divide por 10. K por N dividido entre 10. Entonces, como es 30, quiere decir que necesitamos encontrar el decil 3. Reemplazamos, hacemos la operación y tenemos como resultado 3. Nos vamos a donde estaban los ingresos anuales y vamos hacia la posición 3. Aquí tenemos la tercera posición y este será el valor del decil 3. Entonces, el valor del decil 3 es 3. ¿Qué quiere decir esto? Que el 30% de los empleados gana un salario anual inferior a los 3 millones. Punto 3. Se toma una muestra de pacientes que asisten a una terapia psicológica y se mide su talla en centímetros para determinar si el no uso del tratamiento ha repercutido con su medida, obteniéndose la siguiente. Entonces aquí tenemos la tabla que fue ya debidamente llenada y tenemos por acá la primera pregunta. Tenemos ¿cuál es la población, muestra y variable y qué tipo de variables se estudia? Bueno, entonces la población son los pacientes que asisten a terapia psicológica y la muestra son 69 pacientes. Esta se determinó de aquí, de todos
de este valor te da los 69. De la frecuencia absoluta se saca el número de pacientes. Pregunta: ¿cuál es la población muestra y variable? ¿Qué tipo de variables estudian? Entonces, tenemos que la variable es el no uso de la terapia repercutido con su medida, o sea, con su talla. Esta es cuantitativa y continua. ¿Por qué continua? Porque es un rango, es el rango de talla. Punto B. Encuentre las medidas de tendencia central e interprételas. Bueno, las medidas de tendencia central que se pueden sacar aquí son la media aritmética, que tiene como fórmula la siguiente. ¿Y qué hacemos aquí? Dice que es la sumatoria de x por f. Nos vamos hacia la tabla y hacemos, primero se hizo la multiplicación de x y por f, y así sucesivamente se hizo el de todos y se puso en el lado final. Y el número que nos pide es la suma de todos los datos. Y tenemos por acá abajo el valor que nos arroja 11.147.25. Y abajo n, que son el número de pacientes. Para una media de 165.55 centímetros, lo que quiere decir que el promedio de talla de los pacientes es aproximadamente 161 centímetros, es aproximadamente 161 centímetros con 55 o 162 centímetros. La mediana. La mediana tiene la siguiente fórmula, que podemos ver aquí, donde L sub i es el límite inferior de la clase donde se encuentra la mediana. N sobre 2 es la semisuma de las frecuencias absolutas. F sub i es la frecuencia absoluta de la clase de la mediana. F sub i menos 1 es la frecuencia acumulada anterior a la clase de la mediana. Y A sub i es la amplitud de la clase. Entonces, primero debemos buscar la posición donde se encuentra la mediana. O sea, debemos buscar n sub 2 o n sobre 2. Entonces, n es el número de pacientes, o sea, 69. Lo dividimos entre 2 y encontramos que la posición es 34.5. Nos dirigimos hacia la tabla y encontramos que no tenemos el 34.5, pero tenemos un 34 y el número que debemos tomar es el número siguiente al más cercano que nos dio la posición, o sea, 59. Debemos tomar ese intervalo, que lo tenemos por acá. Entonces, dice, y bueno, procedemos a hacer toda la operación. 160 es el número inferior del rango, 34.5 la posición, y como habíamos tomado aquí que estaba en el 59,
Entonces el número anterior a 59 es 34 y le restamos el número anterior sobre 25, que es la frecuencia acumulada anterior. La frecuencia acumulada es la frecuencia absoluta, y 59 es la frecuencia acumulada. Procedemos a hacer la operación para un total de la mediana de 160,2. Para la moda debemos ubicar primero en qué intervalo se encuentra la frecuencia absoluta mayor. Entonces nos vamos a dirigir nuevamente a la tabla y nos damos cuenta que el mismo intervalo en el que buscamos la mediana tiene la frecuencia absoluta mayor, entonces tomamos el mismo intervalo. Entonces el intervalo es entre 160 y 170 centímetros. Tenemos la siguiente fórmula y procedemos a reemplazar los datos para darnos un resultado de que la moda es de 161,9. Esto quiere decir que este número lo encontramos varias veces, o esta talla la encontramos varias veces entre los 69 pacientes. Punto C. Encuentre 3 medidas de posición. Bueno, en este caso buscaremos los cuartiles con la siguiente fórmula. Entonces, lo primero que hay que hacer es encontrar la posición, que es K por N dividido entre 4, donde K es el número del cuartil, N el número de pacientes o datos y 4 es la constante. Entonces tenemos que la posición es 51,75. Reemplazamos los datos en la fórmula y nos da como resultado que el cuartil 3, representante del 75%, es 167,1, lo que quiere decir que 75% de los pacientes está por debajo de 167,1 centímetros en talla. Y así hacemos el mismo proceso con el cuartil 2 y con el cuartil 1. Bueno, como conclusiones podemos sacar que el promedio de talla de los pacientes está entre 161,55 centímetros. La moda que reporta la tabla es que la mayor parte de los pacientes está en un rango de talla cercano a los 100,61 centímetros, o sea que muchas de las personas que asisten a terapia psicológica y de los que se tomó datos tienen 161,9 centímetros de talla. Y como tercera conclusión tenemos que el 75% de los pacientes tienen una talla inferior a 167,1. Gracias.